¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces has evitado mirarte de verdad? No en cualquier espejo, sino en el espejo de la conciencia, ese que muestra quién eres por dentro, sin filtros, sin maquillaje, sin excusas. Mucha gente huye de ese reflejo como si fuera un enemigo, y el protagonista de nuestra historia de hoy es exactamente así. Un ciervo, un simple ciervo del bosque, que pasó toda su vida con miedo de su propio reflejo. Pero lo que descubrió al enfrentarlo cambió no solo su destino, sino el de todo el bosque a su alrededor. ¿Y si te dijera que ese ciervo podría ser tú? ¿Que el reflejo que evitas tal vez esconde tu mayor fuerza? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te va a hacer ver algo que llevas ignorando desde hace mucho tiempo, quién eres realmente. Herón era diferente a los demás ciervos del bosque. Fuerte, con cuernos largos y una envergadura imponente, llamaba la atención por donde pasaba. Pero lo que nadie sabía es que, por dentro, Herón era frágil. No en el sentido físico, sino emocionalmente roto. No se veía a sí mismo como los demás lo veían. Llevaba dentro de él la sombra de las palabras duras que escuchó cuando era un cervatillo: eres torpe, tus cuernos están torcidos, nunca serás como los demás. Palabras pequeñas, pero que cavaron enormes huecos en su autoestima. Desde entonces, Herón aprendió a esconderse. No físicamente, sino emocionalmente. Evitaba encuentros, miradas y, principalmente, reflejos. El lago en el centro del bosque le daba miedo. No por la profundidad del agua, sino por la profundidad de lo que podría ver. Herón creía que si se veía a sí mismo con sinceridad, solo encontraría decepción. Así que prefería vivir a la sombra, como si ésta lo protegiera de la verdad. Mientras los demás ciervos disputaban territorio o hacían demostraciones de fuerza, Herón observaba en silencio. Sabía que tenía poder, pero no podía usarlo. El miedo al fracaso, a ser juzgado, a no ser lo suficientemente bueno lo paralizaba. Era como si su fuerza estuviera atrapada detrás de una puerta, y la llave estuviera justo en ese reflejo que él evitaba. Pero hay algo curioso sobre la naturaleza: siempre encuentra una manera de confrontarnos con aquello que más evitamos. Y con Herón no fue diferente. Un día, una tormenta cambió el curso del río y formó un nuevo espejo de agua cerca de donde él vivía. Ahora, aunque no lo quisiera, se veía obligado a enfrentar su imagen. Y eso comenzó a crear pequeñas grietas en el muro de negación que había construido durante toda su vida. Era como si todo el bosque estuviera esperando ese momento. Los pájaros, las lechuzas, hasta las ramas parecían susurrar: mírate a ti mismo, Herón. Mírate a ti mismo. En una de esas noches en las que el sueño no llega, Herón se encontró sentado cerca del nuevo espejo de agua. No miraba directamente a la superficie, pero sabía que el reflejo estaba allí, al acecho. Fue entonces cuando escuchó el batir de alas. Un búho viejo, de plumas grises y ojos profundos como el tiempo, se posó en una rama encima de él. Parecía conocerlo ya. Y habló con una voz que llevaba la calma de quien ya ha vivido mucho: ¿tienes miedo de ti mismo, ciervo? Herón guardó silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque esa pregunta tocó directamente un punto que siempre había tratado de evitar. El búho continuó: huir del espejo es huir de la verdad. Y quien huye de la verdad, huye de su propia fuerza. Se sintió desnudo, como si alguien hubiera invadido su refugio interno y encendido la luz. El búho contó historias de otros animales que pasaron por lo mismo. Un tigre que pensaba que su pelaje era feo. Un águila que dudaba de su propio vuelo. Todos ellos cargaban una prisión invisible, construida no por lo que eran, sino por lo que creían ser. Herón escuchaba todo en silencio. Algo dentro de él comenzaba a cambiar. No era aceptación aún, pero sí el inicio de la inquietud. El búho lo miró con firmeza y dijo: mañana, cuando el sol salga, ven al lago. Solo. No traigas excusas, ni miedo. Solo ven. Y luego voló. Desapareció en la oscuridad del bosque como si hubiera cumplido su misión. Herón pasó el resto de la noche despierto, pensando, temiendo, esperando. Y esa madrugada, sin darse cuenta, dio el primer paso para salir de la oscuridad en la que vivía. El amanecer llegó con un silencio diferente. El bosque parecía suspendido, como si el universo hubiera contenido la respiración. Herón caminó hacia el lago, como le había indicado el búho. Los primeros rayos de sol tocaban la superficie del agua, creando un marco dorado alrededor del espejo natural. Dudó por algunos minutos, respiró hondo, y miró. Lo que vio no fue monstruoso, ni perfecto. Era él, con todos los rasgos que siempre intentó esconder. Los cuernos torcidos, que ahora parecían únicos. Los ojos tristes, que también llevaban profundidad. El cuerpo fuerte, que había soportado años de negación. Herón no pudo contener las lágrimas.
Porque en ese instante, entendió, lo que más le dolía no era la apariencia, sino la imagen distorsionada que había construido sobre sí mismo. Allí, frente a él, estaba alguien que sobrevivió al juicio, al silencio y a la vergüenza. Alguien que aún estaba entero, que aún podía comenzar de nuevo. El dolor de verse fue grande, pero, por primera vez, fue un dolor bueno. Un dolor de nacimiento, de renacimiento. Herón permaneció allí durante horas. El tiempo se detuvo, como si el espejo de agua y el ahora formaran una sola cosa. Un pacto. Ya no había razón para huir. A partir de ese momento, se prometió a sí mismo, nunca más dejaría que la opinión de los demás definiera su identidad, porque ahora, sabía quién era. Y eso, lo cambiaría todo. En los días siguientes al encuentro con su propio reflejo, Herón comenzó a transformarse, no físicamente, sino internamente. Esa visión en el lago lo liberó de un peso invisible, y por primera vez en años, sintió el deseo de moverse por el mundo tal como era. Con sus cuernos torcidos, sí, pero también con la fuerza que había escondido durante tanto tiempo. Ya no quería solo sobrevivir en el bosque. Quería vivir con propósito. Una mañana, un alboroto se apoderó del bosque. Un cervatillo había quedado atrapado en un claro rodeado de troncos caídos tras una tormenta. Los otros ciervos dudaban en ayudar. Era peligroso, los troncos podían ceder. Pero Herón no pensó dos veces. Sin miedo al juicio, avanzó, rompiendo tronco por tronco con sus propios cuernos. Los cuernos torcidos, que tanto odiaba, fueron ahora su mayor arma. Y el cervatillo fue salvado. Todos lo miraron de manera diferente ese día. No con miedo, ni con lástima, sino con respeto. Herón no pidió aplausos, ni reconocimiento. Pero dentro de él, algo se consolidó, ya no huía. Y al hacerlo, descubrió que podía ser útil. Que su fuerza no era una carga, sino una herramienta. Ese momento marcó el inicio de un nuevo viaje. Herón comenzó a caminar erguido, no con arrogancia, sino con dignidad. La vergüenza fue dando paso al orgullo. No el orgullo vanidoso, sino el tipo de orgullo silencioso que viene de alguien que finalmente aceptó quién es, con todas sus imperfecciones. Pero ese viaje de autoaceptación aún estaba comenzando. Porque una cosa es aceptarse a uno mismo en momentos de gloria, otra cosa es seguir aceptándose cuando todo a su alrededor comienza a desmoronarse. Pocos días después, una amenaza real puso a prueba todo lo que Herón había conquistado. Un grupo de cazadores invadió el bosque. Ruidos, trampas, miedo por todos los rincones. Los ciervos se dispersaron en pánico, tratando de sobrevivir. Herón, que antes habría sido el primero en correr y esconderse, ahora se vio ante una decisión difícil: proteger a los más débiles, o protegerse a sí mismo. Vaciló por un instante. El viejo miedo susurró en su oído: no eres un héroe. Solo tuviste suerte. Pero la voz de la lechuza sonó más fuerte: quien huye del reflejo, huye de la fuerza. Con el corazón acelerado, Herón avanzó. Guió a los cervatillos por caminos seguros, distrajo a los cazadores e incluso se hirió al liberar a un ciervo atrapado en una trampa. Pero no todo esfuerzo viene sin consecuencia. Herón salió gravemente herido. Sus piernas sangraban, y su cuerpo apenas podía arrastrarse hasta un refugio. Por primera vez desde que se enfrentó al espejo, volvió a verse vulnerable. Y se preguntó, ¿valió la pena? Fue en ese momento que algo sorprendente ocurrió. Los ciervos que él había ayudado regresaron. Uno a uno, lo rodearon, lo protegieron, lo cuidaron. Él, que había pasado años sintiéndose solo, ahora era parte de una comunidad que no lo veía como débil, ni como diferente, sino como un líder. El bosque había cambiado. Pero, principalmente, Herón había cambiado. Y ahora entendía que toda caída trae una elección: esconderse o crecer. Con el tiempo, Herón se recuperó. Sus cicatrices ahora formaban parte de su historia, ya no como marcas de dolor, sino como medallas de coraje. El ciervo que antes evitaba su propio reflejo ahora era una referencia para los más jóvenes. No porque fuera el más fuerte o el más rápido, sino porque era el que tenía el coraje de ser entero. El respeto que comenzó a recibir no vino por gritos, ni por imposición. Llegó a través del ejemplo. Porque cuando alguien se conoce de verdad, no necesita probar nada a nadie. Herón caminaba entre los demás como un igual. Pero en sus ojos había algo que pocos lograban entender: una paz silenciosa de quien dejó de juzgarse y empezó a amarse. Los otros siervos comenzaron a acercarse a él, no por miedo, sino por curiosidad. Querían saber cómo había cambiado tanto. Herón siempre respondía con la misma frase: dejé de huir. Y eso bastaba para dejar a cada uno de ellos en silencio. Porque cada uno, en el fondo, sabía de qué estaba hablando. La presencia de Herón se convirtió en una brújula para muchos.
Él no daba órdenes, daba ejemplos. Y poco a poco, el bosque fue transformándose en un espacio donde los diferentes eran escuchados, donde los ramitos torcidos ya no eran motivo de burla, sino de singularidad, donde el reflejo, incluso con imperfecciones, era aceptado. Pero había algo más profundo que Herón aún necesitaba entender. Algo que iba más allá de aceptar el reflejo, era necesario amar lo que se ve. Con el paso de las estaciones, Herón comenzó a darse cuenta de que el lago ya no era tan importante. Ya no necesitaba ir al agua para verse. Ahora, bastaba cerrar los ojos. El espejo interno había despertado. Era como si la imagen que veía por dentro fuera más clara, más honesta y más hermosa que cualquier reflejo externo. Esto lo hizo comprender una verdad poderosa: la imagen que tenemos de nosotros mismos es la base de nuestra existencia. Cuando esa base se construye sobre miedo, juicio y comparación, todo se derrumba. Pero cuando se construye sobre la verdad, aceptación y amor, todo florece. Herón no era perfecto, pero era entero. Y eso bastaba. Muchos intentaban copiar su forma de ser. Pero Herón siempre decía: no me miren como un modelo. Mírense a ustedes mismos como un espejo. Porque nadie puede enseñar la fuerza de ser quien uno es. Eso solo se aprende viviendo, enfrentando el propio reflejo, sintiendo dolor, cayendo y levantándose. El bosque ahora vibraba en armonía. No porque todo fuera fácil, sino porque los animales estaban aprendiendo a ser quienes realmente eran. Todo comenzó con un ciervo que tenía miedo de mirarse, y terminó con una comunidad entera aprendiendo a mirarse a sí misma. Herón, ahora más viejo, se sentaba junto al lago no para verse, sino para recordar. Recordar quién fue, el miedo que sentía, y el coraje que necesitó para convertirse en quien era. Y sonreía, porque la mayor belleza que encontró, estaba dentro de sí mismo. Y esta historia, aunque parezca lejana, te habla directamente a ti. ¿Cuántas veces te has escondido de tu reflejo? ¿Cuántas veces creíste ser menos de lo que realmente eres, solo porque alguien te lo dijo hace tiempo? Tal vez estés viviendo como Herón al principio, huyendo, con miedo de lo que vas a ver. Pero déjame decirte algo: tal vez lo que estás evitando ver, sea exactamente tu mayor fortaleza. La verdad es que no hay nada más poderoso que alguien que se conoce de verdad, que se acepta, que se ama, incluso con cicatrices, fallas y ramas torcidas. Porque el mundo ya tiene demasiados filtros, demasiadas máscaras. Lo que necesita es gente real. Y esa persona puede ser tú. Entonces la pregunta es: ¿seguirás evitando el espejo? ¿O harás como Herón, y finalmente te enfrentarás a ti mismo? Si llegaste hasta aquí, debes saber, el reflejo te está esperando. Y puede ser mucho más hermoso de lo que imaginas. Si esta historia te tocó de alguna manera, no dejes que se quede aquí. Compártela con alguien que también necesita verse con más amor, más verdad, más coraje. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que esté viviendo escondido de sí mismo. Y si aún sientes que te estás perdiendo en tu propio reflejo, deja aquí en los comentarios: yo elijo verme. Ese será tu primer paso. No para cambiar lo que eres, sino para finalmente reconocer la fuerza que siempre ha estado ahí dentro. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí, cada historia es un espejo para el alma, y nunca sabes cuál será la que hará clic dentro de ti. Hasta el próximo video. Y recuerda, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser completo.